Hola amigos de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y estamos en una edición especial en la Feria del Libro que ya abrió sus puertas y Perú 21 está presente. Acá tenemos un stand y vamos a hacer pues varias entrevistas, ¿no? A lo largo de estos días que dure la feria. Y hoy vamos a conversar con el periodista Juan Paredes Castro, que miren, acaba de publicar este libro. Juan es un periodista experimentado, son 50 años de trayectoria, periodista, escritor. El libro El contrapoder de la prensa en la era digital. Juan, bienvenido a Perú 21, gracias por estar acá. Gracias, Mijail. Gracias por la entrevista. Juan, ¿qué vamos a encontrar en el libro? Un libro acorde a estos tiempos, ¿no? Este versus entre la prensa y la era digital. Bueno, quiero comenzar diciéndote que soy lector de Perú 21. Qué bueno, gracias. Sobre todo de la edición de los domingos. Fundamentalmente de los domingos. Qué bueno. Pero fiel lector de Perú 21. Sí. Qué bueno, gracias por la lectoría. Así es. ¿Qué vamos a encontrar en el contrapoder? A ver, lo vemos de nuevo. El contrapoder de la prensa en la era digital. ¿Qué nos va a decir para este presente? Mira, nosotros estamos saliendo de una etapa, digamos, traumática para los medios tradicionales. Correcto. Y para el propio periodismo, ¿no? Digo, estamos saliendo porque todavía es una salida crítica, difícil, compleja, porque medios, periodistas y prensa en general fuimos sacados de nuestro centro de gravedad por el Internet. Correcto, claro. ¿Ya? Pero a la tecnología del Internet se han sumado pues muchas tecnologías más. Entonces estamos hablando ahora de multiplataformas, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que explora este libro? Explora precisamente esa batalla dura que está dando el periodismo, como muchas otras batallas lo ha dado en el tiempo. Correcto. Ya, cuando se ha tratado de enfrentarse a nuevas tecnologías, ¿no? Un tiempo la prensa escrita, ¿no? Bueno, que ya venía de la revolución de la imprenta, con todo lo que eso significó en confrontación, guerras de religión y de tantas cosas, ¿no? Se encuentra con la tecnología de la radio, ¿no? Entonces, ya era el primer fantasma para la prensa escrita, ¿no? Hoy la radio acaba. Tecnología de la radio. Curioso, claro, suena bien. Claro, el electroespectro magnético, ¿no? Instalándose sobre una prensa escrita a la que nadie le quitaba su reino. Claro. Y luego viene la tecnología de la televisión, de la imagen. Claro. De la imagen. Que se debe haber sido el gran cuco, ¿no? Claro, entonces. La imagen. Entonces, pero para esos tiempos ya tenías a la prensa con la rotativa, otra tecnología que había salido a su favor. A su favor. Claro. Había tecnologías en contra y otras a su favor. Claro. Unas lo sacaban del mercado, lo sacaban de las audiencias. Correcto. ¿No? Pero esas tecnologías las fue superando, las fue enfrentando duramente también. Claro. Vino la fotografía, para hablar de los colegas de la fotografía, ¿no? Claro. Y la fotografía le dio grandes lecciones también al periodismo porque se incorporó, empezó a ser parte del periodismo. O sea, entonces ahora no podemos hacer periodismo sin fotografía. Claro. No hay fotógrafo de noticias que no sea un aliado del periodismo. La inteligencia artificial está un poco ahí pisándole los talones. Pisándole los talones a la imagen, a la fotografía. Claro, así es. Pero mira, para hablar solamente de hace 24 horas, se anuncia la renuncia del presidente Joe Biden a la campaña de reelección, no a través de una cadena de televisión. O sea, acá por primera vez no entra la CNN para transmitir a todo el mundo lo que va a pasar en Estados Unidos en instantes. Claro. Entra simplemente una red social, X. Claro. 51 millones en esos primeros minutos de la renuncia de Biden. Claro. Ya estamos en un escenario tremendo. Entonces, ¿cómo los medios y el periodismo tienen que competir con este gigantismo de los otros medios, ¿no? Claro. Que no solamente nos ha sacado del centro de gravedad, también nos disminuye los ingresos, ¿no? Claro, además, la torta se reparte entre más personas. No, y además nos obliga a viajar en esos gigantes. O sea, no hay manera de leer a Perú 21, al Comercio y otros periódicos referentes en el mundo, si no es que entras primero por Google o por Facebook. Claro.
Entonces viajamos en las alas de estos monstruos, Claro. ¿no? En cambio, los referentes nacionales están sujetos a la ley, sujetos a los impuestos, a muchas cosas, pero Claro. los gigantes gozan de cierta impunidad. Los gigantes no sé cuánto están pagando de impuestos, pero cuánto no. Ese es otro debate, pero ¿no? se El llevan tema- la torta publicitaria nuestra, ¿no? Claro. Cobran, y nosotros somos, digamos, todavía luchadores disminuidos frente a esto. Bueno, de eso trata el libro, pero tratas fundamentalmente también de este otro factor, que es el de los contrapoderes, del contrapoder de la prensa. ¿Cuál es Yo este yo rol no lo- de- yo no- como- yo- como yo- yo- contrapoder? yo reconozco en la prensa que es un poder, Ujú. no, pero no es el poder político constituido como los otros poderes del Estado. Correcto. No tiene nada que ver. Claro. Ahora, el periodismo que pretende ser un par de poder coercitivo puede estar distorsionando sus fines y medios, ¿no? El periodismo tiene que limitarse a ser un efectivo y sano poder, contrapoder frente a los distintos poderes públicos. Claro. Tienes el poder político, tienes el poder tecnológico, esto mismo que acabamos de hablar, de las nuevas tecnologías, ahí tienes un poder con el cual tienes que lidiar. Claro. Tienes un poder político con el cual tienes que lidiar, que es un poder censor, ¿no? Manipulador, el control político, incluso en democracia. Claro. Incluso en democracia. Ahí vamos a tener siempre una tensa relación. Incluso Tiene- las mismas redes, ¿no? Así- el algoritmo. así es. Ya vimos lo que pasó con Donald Trump. Por eso, en una tienes elección pasada. el poder tecnológico, las redes con la cual tienes que competir, Claro. hay que lidiar y al cual puedes fiscalizar Los también. fake news, ¿no? ¿Ya? Así es, Claro. las noticias falsas, en la sobreinformación y la desinformación, ahí está los fake news. Hay un detalle importante en el libro, una suerte de subtítulo es claves para poner a salvo el registro de actualidad de la historia y el derecho humano a conocer y entender la realidad. Claro, pues, ¿Somos porque- conscientes de que el entender y conocer la realidad es un derecho humano? ¿Qué crees, Mijail, que nos está salvando en esta batalla desigual frente a los gigantes del Internet y las redes sociales? Nos está salvando la formación, la vocación y la destreza periodísticos, ¿no? Claro. Que hace que nosotros estemos pegados al registro de la historia. Si nosotros no podemos vivir sin búsqueda de la verdad, no podemos vivir sin verificar esa verdad, no podemos vivir sin independencia. Claro. ¿No? Y tenemos todos los instrumentos para estar allí donde está la noticia. Las redes no les interesa dónde está la noticia. A nosotros sí. Claro. A Y nosotros, hay un equipo. a además. nosotros nos interesa saber qué pasa. A las redes sociales lo que les interesa es difundir lo que ellos quieren difundir y quieren persuadir y qué agua que da y más qué- clics, y ¿no? qué Lo que agua da más- y qué agua llevas a tu molino. Claro. No, eso es las redes. Y opino alegremente, sin ningún problema. En la prensa no podemos opinar alegremente. A nosotros nos avalan los hechos. Nosotros estamos detrás de los hechos. Entonces somos históricamente los registradores de la historia, pero venimos de los tiempos más lejanos, desde los cronistas, de los primeros egipcios que contaron algo, los primeros griegos que contaron algo. ¿Usted es lo que cree que debemos mantener una línea paralela o más bien como si dice hay que unirnos? Hay una frase, ¿no? Unirse al enemigo, que no es el caso, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, Bueno, pero debemos convertirnos los periodistas en influencers, digamos. Yo creo que los periodistas ya estamos empleando las destrezas Ok. tecnológicas de los que tú dices nuestros adversarios, ¿no? Es un decir, ¿no? Bueno, Entre comillas. pero nuestros adversarios son pues alegres adversarios, irresponsables adversarios, porque nadie les pide cuentas a ellos. Claro. En cambio, al periodismo sí lo vigilan. Al periodismo sí, la sociedad en la cual descansa el derecho de la información, Claro. al periodismo le dicen, oye, ¿tienes equilibrada tu información? ¿Tienes el otro lado de la información? Claro. ¿No? Que todavía se le ve como ese cuarto poder, ¿no? Así es. Entonces, Así es una es. institución. O sea, prácticamente. una institución. Claro. Pero esta es una institución que tiene que hacer valer también su contrapoder frente a sí mismo. Porque no te olvides que los periodistas formamos parte de una organización. Entonces, en esa organización, los que estamos a cargo de la información, no de la gerencia, no del directorio, Claro. no de las finanzas, nos molesta que la organización como tal incomode la labor periodística.
Entonces, Pasa, ¿no? ahí tenemos un poder con el cual lidiar. Siempre ha pasado. El poder de la organización. Claro, Ojo, claro, con claro. el poder de la organización Claro. también hay que lidiar. Claro, ¿ya? claro. Con el poder político, con el poder Con tecnológico. tu editor, Juan. Así es. ¿Ah? Con tu editor, a veces hay que Claro. revelarse al editor. Por supuesto. Oye, tienes una información que Claro. no te la valoran bien. Claro. ¿ah? Es un tema, Que te sí. la están relegando, no te la están, digamos, encabezando bien, Claro. ¿no? Que no te la están titulando bien. Entonces, por eso es que... Pero esa es la importancia por eso es que de la las, organización, por eso es que ¿no? a las salas de redacción hay que tenerlas protegidas, ¿ya? Porque ahí reside una buena parte fundamental de la defensa, no solamente del derecho a la información, porque tú estás cuidando la información que estás trayendo de afuera, Claro. o que estás trayendo y que quieres transmitirla bien, Claro. ¿no? claro, No claro. quieres chocar con eso. ¿Qué Entonces, deben hacer las audiencias, Juan? Es decir, ya estamos hablando de las un del poco, streaming, como dices tú. las audiencias en general, los que consumen medios, tanto tradicionales como virtuales, ¿cuál debe ser la actitud del público, ¿no? de los que consumen finalmente los medios? Bueno, el Washington Post, por ejemplo, es un medio que ha sido salvado, no solamente, o que se está salvando, Ok. no solamente del Internet, sino que un hombre de negocios poderoso, el hombre de Amazon, ¿no? Bezos, lo compra, ¿ya? Pero un momentito, le dice a la sala de redacción del Washington Post, nosotros no somos cualquier medio. Aquí nadie nos compra y mañana somos otra cosa. No, nosotros claro. vamos a seguir siendo lo que hemos sido siempre, un baluarte de la caída de Nixon, ¿no? Claro. Del Watergate. Entonces, mire, señor Bezos, usted tiene negocios con el gobierno americano. Entonces, como Amazon, vaya con esos negocios allá. Pero usted, como propietario, ahí respeta la línea editorial del Washington Post, y la respetamos. Claro, esa es Ya. la importancia Ya. de lo que en el libro usted los menciona, el empresarios, periodismo de así es, calidad, ¿no? así es, y porque tienen que ser un buen negocio, perfecto, porque Claro. ningún periódico va a funcionar con subvención de gobierno ni de nadie, ¿no? Y ahí se pone en juego pues la Por eso, credibilidad, el prestigio. Los periódicos, todo los eso, ¿no? medios de comunicación tienen que ser rentables, no solamente independientes, y para ser independientes tienen que ser rentables. Claro. Así que es un negocio. No hay que tener miedo de decir de que uno trabaja para un negocio, porque es un negocio. Claro. No, pero donde hay un valor, que es la búsqueda de la verdad y el buen periodismo. Es correcto. Una cosa Pero que- tú me preguntabas sobre el mercado. Sí, sobre El mercado, público, ¿no? el mercado, las audiencias, el público, los lectores, los oyentes, los televidentes, ese es el mercado al cual nos dirigimos nosotros. ¿Qué Y ese es actitud deben otro tener poder, ellos? es otro poder, porque ese mercado te puede negar, te Es puede un poder muy rechazar, fuerte hoy en te día. puede sacar del... Claro, claro. Cuando se hablaba, por Las ejemplo, famosas antes... funas, ¿no? Te pueden funar. Cuando se y- hablaba antes, por ejemplo, de la concentración de medios, donde yo salía a defender no la concentración de medios, sino a defender lo que en realidad es el periodismo, allí donde tú no puedes monopolizar. Tú Claro. sacas un periódico a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, ese papel no lo puedes vender. Claro. Tú no puedes estoquearte para decir mañana lo voy a vender el doble de precio. No, no hay forma. Porque Cierto. la Y hoy noticia, más que no. la noticia se fue, la noticia se acabó. Sí. Entonces, ¿cómo sales? Y por eso vuelvo otra vez al Washington Post, porque ahí les han dado como asignación a los periodistas, oye, como dicen, no es que tienes que chapar tu combi, sino tienes que chapar tu mercado. ¿A qué audiencia te diriges? ¿A dónde está tu nicho? Ok. Tú como periodista, tú eres un periodista de noticias metropolitanas, ya, pues ¿dónde es tu nicho? ¿La alcaldía o la gente que está necesitando mejores servicios? Claro. Escoge. O sirves a las autoridades que manejan ese campo, o te vas a quienes lo sufren. Claro. ¿No? Entonces, los periodistas tenemos que elegir bien las audiencias y los sectores a los cuales nos dirigimos. Es correcto. Un capítulo que me parece muy interesante del libro es el en el que se dice, ¿no? El creciente poder del audio y video instantáneos en Internet le da pie al periodismo para grabar su incursión en grandes audiencias como las de streaming, Twitch, YouTube, Instagram y TikTok. Interesante que incluyas Así a es. Twitch en Sí, este sí, libro. Sí,
porque es una plataforma absolutamente jóvenes, Sí. que está ahí apareciendo, está fuerte. Porque apareciendo. yo llegué a ver ahí una gran entrevista que le hicieron a Messi. La Ya, del sí. español, ¿no? Sí, la del español. Ibai, Sí, claro. Ibai, sí. Claro, Sí. claro. Y Entonces acá lo eso me mencionas. llamó la atención, por eso lo ¿Por destaco qué te llamó ahí. la atención? Me llamó la atención porque sin más recursos que un micrófono, Ya. ¿ya? Sin otra cosa más. Claro. Tú puedes meter meter una entrevista en una audiencia de millones de personas. Y en el libro, de alguna forma, tú reconoces o dices que él hace un trabajo de información que casi Así podría es. ser un periodista o es un periodista. Así Eso es ¿Por qué? importantísimo. Porque tú ahí te pones en la línea gris, dice, eso no es periodismo, ¿no? Ha hecho una entrevista, ha hecho preguntas, pero ¿es o no es periodismo, no? Claro. Entonces, ¿y qué es lo que le da sentido al periodismo? En primer lugar, la novedad. Ok. En primer lugar, la actualidad. Si tienes a ¿no? Messi, el ya tienes registro. casi Claro, todo, ya pues. tienes todo, pues. Claro. Ya tienes todo porque es un valor. Claro. ¿no? Y estás entrando a la profundidad de un campo deportivo, de deporte que es bastante polémico, el fútbol, ¿no? ¿Usted qué es? ¿Cómo viene? ¿Qué contrato tienes? Carambas, ¿no? Entrar al mundo de los contratos futbolísticos ya es entrar a un mundo de la verdad. Claro. A mí me parece importante que incluya este caso de Ibai Llanos, porque desde afuera se le ve como un influencer, un streamer, ¿no? Claro. Pero no puedes subestimarlo. Claro, y a veces se usan esas palabras como para disminuir. Es como el fenómeno, y más bien, el fenómeno que probablemente tú no lo recuerdes, el fenómeno Pocho Rospiglioso. A ver, ¿no? ¿cómo fue? El Pocho Rospiglioso era un fenómeno de prensa de la tarde. Ya. ¿no? La prensa de la tarde. En la prensa de la tarde tú no tienes un lector cultivado, pero sí un lector que quiere seguir al hombre que te habla del último partido, ¿no? Claro. La última narración. Entonces él tenía un programa Ovación. Claro. Y un día se le ocurre al director del diario El Comercio llevar a Pocho Rospigliosi al Comercio. ¿no? Ahora, ¿cómo adaptas a un mundo? Es decir, es como si tú lo bajas a ¿cómo se llama? A Ibai Llanos. Lo llevas y lo vuelves columnista. Claro. ¿no? Sería interesantísimo. Entonces, claro. es un buen ensayo. ¿no? Claro. Entonces, quisimos en El Comercio tener a Pocho Rospigliosi como columnista. Claro. ¿no? Claro. Pero tenía un lenguaje diferente. Claro. No. Él estaba. Después tuvimos al Beco, lenguaje refinado. No, ya, el Beco es. Bueno, entonces, poeta, antes ¿no? estuvo Luis Garro, un lenguaje igualmente, otro argentino, claro. muy bien refinado en El Comercio, pero no encajó. No encajó. Claro. Pero en la tercera de la crónica batía el récord de ventas. ¿no? Claro. No, y de hecho, en Perú 21 entrevistamos a influencers, a streamers, porque yo particularmente creo que es importante, y por eso me parece interesante el capítulo, integrarnos. O sea, Sí. es importante lo que dijiste al comienzo de hay que saber el rol de cada medio, Claro, digamos. y Ibai podría pero tener hay una que columna, integrarnos. pero podría tener también, seguir en su O sea, espacio. los periodistas deben Así. ser influencers, deben tener un valor en la audiencia digital. Yo creo que Es que todavía los eso le periodistas cuesta a tenemos los que estar en periodistas multiplataforma. Eso todavía Tenemos le que cuesta estar. al periodismo Tenemos que estar. tradicional, ¿no? Bueno, yo estuve en rueda de prensa en el canal N un Correcto. tiempo, ¿no? Correcto. ¿no? Y hacíamos televisión y luego sí hemos hecho periodismo escrito. Y es importante que escribas sobre eso. O sea, que hablemos Sí. de un libro como este y se toque el Sí, caso Ibai yo Llanos, creo que todo sí. Fue importante que lo incorporara al libro. Claro, Sí. claro. ¿Qué va a pasar ahora? No te olvides que en Netflix también ya tienes No, documentales olvídate, que tú documentales de dirías, primer nivel. oye, este tiene todas las características de un buen Ni periodista. siquiera Netflix, en YouTube. Así es. En YouTube hay tienes. tremendos personajes Así que es. hacen Así que casi documentales Así de es, viajes así es. gastronómicos. Exactamente. Y ahí estás viendo tú un buen periodismo. Estás viendo un buen ¿no? periodismo. Y ellos no lo saben. Claro, no lo saben. Claro. No lo saben, pues, ¿no? Claro, Porque claro. su formato es su formato. Claro. ¿no? Su Claro. formato es su Porque formato. también hay que aceptar que el periodismo de alguna forma en los últimos años pues la palabra periodista y periodismo ha perdido piso un poco, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque las facultades de comunicación, que también tienen su parte acá, ¿no?
creo que están en los fundamentos, no sé, del comienzo, pero las facultades que antes eran facultades de periodismo, ¿no? En los Estados Unidos también las escuelas de periodismo, claro, las facultades de periodismo, pero luego se convirtieron en facultades de comunicación, ¿no? Claro. Y ahí estaba como una cosa más el periodismo, junto a la televisión, junto a la radio y junto a lo que es destrezas en la comunicación corporativa. Entonces salen más profesionales para manejar la comunicación de las empresas que como periodistas. Claro, porque en teoría es más rentable, ¿no? Así es mucho más rentable, claro. Porque el periodismo se ha perdido algo, es que no estamos invirtiendo. Se exige un buen periodismo, pero no se invierte en un buen periodismo. Formarlos. Tenemos que invertir. Por ejemplo, ¿por qué los grandes medios dejan de tener corresponsales en el mundo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque ahora es fácil tenerlo todo por internet, claro. ¿no? Y antes era una gloria para uno trabajar en una agencia de noticias. Claro. Yo empecé mi carrera en una agencia de noticias, ¿no? Y casi de pasante, ¿no? Hace 50 años, ¿por qué quisiste ser periodista, Juan? Porque tenía una vocación literaria, pero conforme leía mucho sobre la literatura me daba cuenta que el siglo en el que yo estaba, que era finales del siglo XX, ya era un siglo desfasado para hacer literatura. ¿Ah, sí? Y que se me venía el siglo del periodismo. Entonces yo dije, yo quiero estar en el siglo del periodismo, no quiero estar en el siglo de las novelas. Ya. ¿no? Y yo creo que el siglo de las novelas... ¿Y ahora qué siglo se viene? ¿Qué tiempo se viene? Bueno, se lo estoy dedicando a mis nietos el libro para que vean ellos el siglo que se viene. Pero podría ser influencer eso. Sí, podría ser. Juan. Podría ser. Claro. Podría ser. ¿Has entrado a TikTok? ¿Tienes algún canal? No. Creo que puede ser una debilidad. No ¿Sí? Está. Hay un carisma ahí nato en las personas con experiencia, ¿no? Puede ser. Claro. Pero y entonces tú dijiste, ya, esto no tiene mucho futuro, voy a ser periodista. Así es. Y ¿qué te digo? No fui nunca más nada, solo eso. Sí. Y entonces yo creo que al final, ya con los años, yo diría, ya un poco con cierta vanidad, digo que somos lo que no hemos llegado a ser. Entonces ya soy un poco hombre de derecho, hombre de la historia, ¿no? Hombre de la literatura, de la ciencia política y de tantas cosas que uno no ha podido ser. Claro. ¿Y futuro influencer, Juan? Vamos a ver. Claro. Si me animo. Claro, claro. Por tengo mi columna. Ya, claro. Pero quizás eso no sea suficiente. No, claro. Ahora ya no, pues. Sí. Para llegar a otras audiencias, porque al final todo se segmenta, ¿no? Sí. Llegas a distintos públicos. ¿Y cómo es que uno tiene que grabarse un TikTok y ponerlo lo pones nomás en la red? Sí, y no tiene que ser bailando, es un TikTok hablando. Sí, pues. Hay gente que habla y lo hace chévere y tiene un montón de reproducciones. Así que hay que animarse. Bueno, amigos, ya saben, El contrapoder de la prensa en la era digital, el nuevo libro de Juan Paredes Castro, experimentado periodista, 50 años de trayectoria. Ha escrito la historia del periodismo en el Perú prácticamente, Juan. Hay dos cosas finales que quisiera yo decir sobre esto, ¿no? Una, ¿quiénes hicieron posible que esto saliera? El Fondo Editorial de la Universidad San Martín. En la universidad, es uno de ellos, ¿ya? Claro, porque el entonces, en ese tiempo, te hablo del 2013, el doctor Leuridán, Joan Leuridán, era el decano de la Facultad de Comunicación, me invita a esta invitación. Le parece interesante lo que yo le propongo, ¿no? ¿Qué le parece? Quiero hacer una investigación sobre este viaje del periodismo. Ahí golpeado. Empezó este libro a confeccionarse. Sí, en 2013. 2013. Son hace 11 años. 11 años. Ya. 11 años, ¿no? Y con toda la evolución que venía, ¿no? Parecía que... has tenido que cambiarlo hasta ayer. Muchas veces. Y luego vino el cambio en el decanato, la doctora Amibel Sánchez lo acogió muy bien, el proyecto, y el doctor Leuridán tenía una frase, me decía, mire, si sale, sale, si no sale, no sale. Pues eso, el mundo de la investigación académica es así, claro, ¿no? Entonces prepárese usted, hasta que luego vieron el libro terminado, y justo cuando la universidad tenía sus opciones en digital y en impreso, ¿no? Claro. Dijo, va impreso, feliz. Claro.
que salga Buenísimo. impreso. Claro, claro. Además va a ser presentado, ¿qué día es eso, Juan? El por día favor? 26 a las 7 de la noche. 7 de la noche. Por Juan, ¿Te acuerdas en qué sala? Por Juan ¿Puede ser? Aurelio Arevalo Miro Quesada y Juan por Aurelio. Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, claro. Ex director de Es Perú director 21. de 21, claro, Sí, claro. sí. Yo estoy en Perú 21 por Augusto, me llevó hace 20 años a Sí. Perú 21. imagínate. Ah, mira. Claro. ¿Estás desde ese tiempo? Claro, claro. Así, con Sí. Claudia Seguirre también, que fue Claro, editora claro, conmigo por en supuesto, Comercio. claro, mito, era mito Sí, Tumbo. sí, sí. Mito es un mito también. Sí, en es Perú otro 21. mito, es otra entrevista. Juan, entonces, ¿se presenta cuándo? Repitamos, Sí, por favor. el viernes 26, Ya, 7 de la este noche. viernes 26, 7 de la noche. En el stand de Eduardo Elson, del Eduardo poeta. Bien, José Sí, Eduardo sí, Jenson, sí, sí. correcto. Que Sí. conociste, me Sí, sí, contaste, que es otra conocí, entrevista. por supuesto. Es otra entrevista. Que- Esto nada, ya saben, el libro se presenta este viernes a las 7 de la noche, Así es. así que no se lo pierdan. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otra entrevista acá mismo en las instalaciones de Perú 21 en un stand en la Feria del Libro, en esta edición especial, estas coberturas especiales que estamos haciendo por estos días de feria. Así que nada, gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos en una próxima. Gracias, Juan.